tema que yo les voy a hablar hoy es la dacriocistorhinostomía endoscópica. Entonces, este es un procedimiento quirúrgico que lo que busca es restablecer una comunicación entre las vías lagrimales y la fosa nasal, cuando ésta se ha interrumpido por un proceso patológico que está generando en el paciente una manifestación clínica que va a ser la epífora, que es generalmente por lo que estos pacientes consultan. Digamos que algo de historia, Caldwell en 1893 fue el primero que realizó este procedimiento y lo hizo de manera endonasal, pero lo abandonó entonces por malos resultados y porque en ese momento, como no tenían endoscopios, digamos que hacerlo endonasal fue muy difícil. Posteriormente, en 1904, un médico, un cirujano italiano que fue Totti, entonces describió un abordaje externo con excelentes resultados y a partir de ese año entonces empezó a realizar por abordaje externo y en la década de los 60 West y Pollack describieron el abordaje endoscópico que ha ido evolucionando y digamos que ahora es el manejo estándar y esto porque a pesar de que tienen, digamos que la misma eficacia que el manejo externo, el manejo endoscópico evita la cicatriz externa y algunas complicaciones de esta incisión, por lo tanto, hoy en día se prefiere el abordaje endoscópico. En cuanto a la anatomía de la vía lagrimal, está dividida en dos zonas, una proximal o secretora que va a incluir entonces la glándula lagrimal principal y las accesorias que están pues alrededor del ojo y un segmento distal que es digamos que el que más nos interesa para este tipo de procedimiento que va a tener entonces un punto lagrimal superior, uno inferior, unos canalículos lagrimales inferior y superior. Aquí un canalículo común que va a drenar entonces al saco lagrimal y este entonces va a tener el ductus nasolagrimal que va a drenar entonces al meato inferior. Hay unas, digamos, relaciones anatómicas importantes aquí a tener en cuenta y es que este saco lagrimal, que es el que tenemos que exponer al momento de realizar el procedimiento quirúrgico, como lo vamos a ver más adelante, entonces está en relación con la axila del cornete medio y con el proceso uncinado, que son estructuras a tener en cuenta. Aquí les traigo también esto porque como lo vamos a ver más adelante, la sutura lacrimomaxilar es muy importante y está en relación con el saco lagrimal que estaría más o menos a este nivel y es una estructura ósea que vamos a tener que retirar al momento de hacer este abordaje. También está importante entonces la cresta lagrimal posterior y la cresta lagrimal anterior como estructuras anatómicas importantes. La glándula entonces, el saco lagrimal va a estar dividido entonces en un cuerpo cavernoso y aquí hay, digamos, que unas variantes anatómicas a tener en cuenta. A veces estos puntos pueden unirse muy lateral antes al canalículo común o pueden llegar directamente al saco lagrimal sin tener un canalículo común y esto siempre lo debemos tener en cuenta y por eso digamos que hay un punto que dice que cuando la obstrucción es a nivel del punto de los canalículos no se debe hacer una dacriocistorhinostomía endoscópica, sino que primero deben intentarse otras terapias. Y algo también importante es las válvulas del saco lagrimal. Digamos que hay tres, hay muchas, pero las tres más importantes o dentro de lo que leí a tener en cuenta es a este nivel está la válvula de Rosenmüller, a este nivel está la válvula de Krauss y la válvula de Hasner, que es, digamos que la última y la que permite el drenaje hacia el meato inferior. En cuanto a la obstrucción de la vía lagrimal, digamos que esta se puede dar por dos causas. Está la anatómica, que es la más común, es el 70% de las obstrucciones de la vía lagrimal, y generalmente son bloqueos completos y las causas más comunes son la acriolitiasis, los pacientes que son sometidos a yodo radioactivo, los posoperatorios de cirugías endoscópicas nasosinusales y la estenosis involucional que se presenta principalmente en las mujeres mayores de 40 años. Y la obstrucción funcional,
que representa el 30% restante, y se debe a un estrechamiento en algún segmento de la vía que va a retrasar el flujo lagrimal. Generalmente está dado por una falla del mecanismo en la bomba, y digamos que las dos causas de obstrucción nasal son susceptibles a manejo quirúrgico. Y los pacientes generalmente van a presentarse entonces a la consulta por epífora, y las principales causas de la epífora entonces van a ser la inflamación de la parte final del saco lagrimal o del conducto lacrimonasal, infecciones como blefaritis, dacriocistitis, la presencia de cuerpos extraños, traumatismos nasosinusales, neoplasias del saco o conducto lagrimal, anomalías óseas, enfermedades sistémicas como enfermedades granulomatosas, y las causas iatrogénicas. Entonces, cuando vamos a evaluar al paciente que nos consulta con epífora, siempre debemos hacer una adecuada evaluación, pues, de las estructuras oculares. Debemos excluir la laxitud del párpado, una malposición o anomalía de los puntum, tanto pues del superior y del inferior, la presencia de blefaritis, y para esto entonces también tenemos que evaluar cómo está la permeabilidad de esta vía lagrimal, y para esto entonces tenemos a disposición el test de Jones, que hay test de Jones tipo 1 y test de Jones tipo 2, que ya se los voy a explicar. Y si hay dacriocistitis, vamos a ver entonces aquí al examen físico siempre que se va a presentar un edema inferior al tendón cantal medio, y si este edema pasa por encima de este nivel, entonces debemos sospechar una masa, y siempre el paciente debe tener una imagen como una tomografía o una resonancia, porque la dacriocistitis, ese edema y ese eritema generalmente no sobrepasan ese tendón cantal medio. Entonces, en cuanto al test de Jones, se hace siempre el 1 con una gota al 2% de fluoresceína que se va a aplicar en el ojo que vamos a evaluar, y vamos a aplicar una mecha de algodón o un cotón o un pues, hisopo en el meato inferior, y se va a esperar 5 minutos. Lo que debe pasar entonces es que se desaparezca por completo del ojo esa gota de fluoresceína, y que se tiña el algodón que tenemos en el meato inferior. Si el resultado es normal, uno ya pues entiende que la vía lagrimal está permeable y no requiere ninguna otra medida, pero si es anormal, entonces debemos hacer el test de Jones 2. Esto sería un resultado anormal, que tenemos pues el algodón del meato inferior sin la tinción, y pues nos podemos ayudar de este. Aquí vemos entonces en este niño cómo se hizo un test de Jones bilateral, y aquí vemos cómo hay fluoresceína en la fosa nasal izquierda, pero la derecha se quedó todo en el ojo derecho después de 5 minutos. En este caso entonces hacemos el test de Jones 2, donde tenemos que pasar una jeringa o una sonda a través de uno de los canalículos, y vamos a instilar esta vez solución salina normal. Si el paciente entonces percibe ese sabor, pues el sabor salado de la solución salina, entonces se va a descartar un proceso obstructivo, y vamos a sospechar un proceso fisiológico pues, o funcional del sistema, pues generalmente son problemas de bomba, y ya pues el paciente requerirá otros estudios. Pero si el paciente pues obviamente no tiene salida de solución salina, entonces vamos a diagnosticarle una obstrucción de la vía lagrimal. Y digamos que esta prueba nos permite tener 3 conclusiones. Si tenemos un reflujo del mismo punto de solución salina que se irrigó, va a indicar una obstrucción proximal al canalículo común. Si va a haber reflujo del punto opuesto de solución salina, entonces va a indicar una obstrucción del canalículo común o puntum interno común. Pero si hay reflujo de líquido teñido con fluoresceína, quiere decir que esa fluoresceína logró pasar de la prueba de Jones 1 hacia el saco lagrimal, y al instilar la solución salina, entonces va a ser un reflujo de ese fluoresceína, y en este caso entonces la obstrucción va a ser más distal a nivel del conducto nasolagrimal. En cuanto a las imágenes, entonces la dacriocistografía contrastada está indicada en los pacientes que se presentan con epífora persistente, un antecedente de trauma o cirugía, masas en la zona nasolagrimal,
procesos inflamatorios persistentes, o el paciente que se le coloca un stent nasolagrimal para verificar su adecuada posición. La criogamografía o centellografía se va a utilizar entonces para evaluar la dinámica del drenaje lagrimal, y vamos a utilizar el tecnesio como marcador, que se va a aplicar entonces en la hendidura palpebral, y se hace el examen durante 30 minutos para evaluar ese vaciado. El TAC o la resonancia son útiles en los casos de obstrucción de vía lagrimal postraumáticos y en la presencia de deformidades o neoplasias. Entonces aquí tenemos una tomografía en un corte coronal a nivel del saco, que sería pues digamos que no se ve muy bien, pero sí existe la criotomografía, donde se usa un medio de contraste y permite evaluar mucho mejor la vía lagrimal. Esta es una radiografía simple que se utilizó un medio de contraste que permite entonces evaluar una adecuada permeabilidad del saco lagrimal y de la vía pues, lagrimal. Aquí vemos entonces cómo en el lado izquierdo hay un adecuado flujo del sistema, mientras que el lado derecho tiene una obstrucción a nivel del saco lagrimal. Aquí vemos entonces una dacriogamografía donde se pone el tecnesio y se va marcando minuto a minuto durante 30 minutos, pero aquí lo suspenden al minuto 15 porque pues el resultado es que el paciente tiene una obstrucción bilateral de la vía lagrimal. Aquí en esta otra vemos como en el lado izquierdo hay una acumulación del medio de contraste que no pasa después de cierto tiempo, mientras que en el lado derecho sí hay un flujo más normal de ese marcador. Entonces estos son los exámenes que nos permiten realizar un diagnóstico del sitio pues, anatómico y de la causa de muchas veces de esa obstrucción. Entonces cuando tenemos y sabemos qué tiene nuestro paciente, hay unas indicaciones para llevarlo a cirugía, que son esa obstrucción del conducto adquirida asociada con epífora, mucocele, dacriocistitis. La aguda es cuando no responde al tratamiento antibiótico adecuado y por el tiempo adecuado, y en la crónica pues sí es una indicación más, digamos, más fuerte. Es la obstrucción que es congénita, que se le puso unos stents y no mejoró, o la funcional también, que falló el uso de los stents, los dacriolitos sintomáticos o recurrentes, la dacriocistitis refractaria a manejo antibiótico, como les dije. Y es importante porque encontré, digamos que en algunos que la presencia de neoplasias, pero digamos que los últimos artículos que revisé decía que en presencia de neoplasia se debe realizar es una dacriocistectomía más que una rinostomía, pues sea abierta o endoscópica. Y lo que ya les había dicho, la estenosis del canalículo común, el punto en superior e inferior, no se deben realizar por medio de este procedimiento quirúrgico. Hay 3 procedimientos descritos, que es la externa, la endonasal y el uso de láser de diodo, pero pues este no encontré mucho. Les voy a hablar en este caso de la endonasal, y hay 3 principios quirúrgicos a tener en cuenta, y es que siempre se debe respetar la bomba lagrimal, que se localiza a nivel de los conductos palpebrales. La neocomunicación que se va a realizar con el procedimiento debe ser lo más amplia posible. Las osteotomías siempre deben ser y exponer adecuadamente el saco lagrimal, y no debe quedar ningún obstáculo al paso de las lágrimas desde el conducto a la cavidad nasal, porque si no se cumplen estos 3 principios, es la principal causa de fallo quirúrgico, y digamos que este procedimiento tiene una tasa de fallo de más o menos 5 a 10%, y generalmente sucede por una opción insuficiente o una obstrucción del canalículo común no identificada previa a la cirugía, que va a requerir entonces una dilatación con balón, y estos pacientes siempre deben ser llevados a reintervención, sea para ampliar los ostium o hacer la dilatación con balón. Entonces, para empezar la cirugía, se van a aplicar unas mechas de algodón con vasoconstrictor, sea oximetazolina o adrenalina, con un endoscopio nasal de 0 o 30 grados. La mayoría recomendaban más el de 30 grados y 4 milímetros. Se va a visualizar la unión de la axila del cornete medio y la convexidad nasolagrimal mientras se extiende hacia abajo. Ese saco lagrimal y el conducto corresponden a esos puntos de referencia anatómico que ya se los había mostrado anteriormente, ya se los voy a mostrar otra vez. Y siempre es muy importante que si hay una obstrucción
digamos que del septum, se debe hacer una septoplastia previo al inicio del procedimiento. Entonces aquí vemos entonces el curso del saco lagrimal. Esto sería una fosa nasal derecha donde tenemos el septum a este lado. Ellos no hacen septoplastia, pero sí está recomendado. Este es el cornete medio y más o menos aquí estaría la axila y aquí estaría el curso del saco lagrimal. Y ellos sugieren entonces que realizar la incisión quirúrgica a este nivel. Entonces, se puede realizar primero una rinostomía, remover la mucosa, o de una vez mucosa y porción ósea que se había marcado previamente, o también está la opción de elevar un flap mucoso de pedículo posterior, asegurándose entonces de retirar por completo la mucosa que queda sobre el saco, pues con ese flap que se va a elevar. Esta sería la manera. Esta pues es, digamos, la misma imagen que les mostré ahora, el cornete medio, cornete inferior, y las incisiones del flap serían más o menos acá. Entonces se lleva 10 milímetros por encima de la axila del cornete medio y posterior a esto unos 5 milímetros, y se va asegurándose un margen de 10 milímetros hasta acá, hasta pues superior al cornete inferior, y ese sería el flap que se elevaría en caso de que se desee hacer, pero no hay que hacerlo siempre. Una vez elevado el flap o no, se va a extraer entonces un fragmento óseo, sea con cubia, con Kerrison de 4 milímetros, una fresa de alta velocidad o ultrasónica. Y si se va a utilizar Kerrison, entonces lo que recomiendan es apoyarlo sobre la sutura lacrimomaxilar y tratar como de separarla y hacer el primer mordisco a ese nivel. Pues obviamente en donasal, pero esta imagen es como para entender un poquito mejor. También, entonces, hay unos que recomiendan que uno puede hacer un sondeo del saco y llevarlo hasta, pues a través de los puntos, sea superior o inferior, con una sonda de Bowman y estar palpando desde afuera hacia el saco y uno ver que el saco se abomba desde la fosa para estar seguros de que estamos al nivel correcto y continuar con la remoción ósea. También recomiendan utilizar un FRIR para elevar esta sutura lacrimomaxilar y poder estar seguros pues, de que estamos a ese nivel y continuar con el Kerrison retirando la porción ósea. Aquí entonces ponen, pues como apoyan la parte más posterior del Kerrison ahí en la sutura que se levantó con el FRIR, y se empieza a retirar tanto mucosa como hueso, que también es otra opción, o uno puede primero retirar mucosa y después retirar hueso. Eso decía pues que era más decisión del cirujano y también basado en la experiencia de cada uno. Entonces, una vez que se empieza a hacer el retiro de la mucosa del hueso, se empieza a ver entonces aquí el saco lagrimal, y como les había dicho, hay que asegurar una adecuada exposición de ese saco lagrimal. Entonces el área de la remoción ósea se va a extender desde la cresta lagrimal posterior, que es anterior a la línea maxilar, hasta la cresta lagrimal anterior del maxilar. Superiormente no debe extenderse más allá del frontal por el riesgo de fístula del líquido cefalorraquídeo, y el inferior, entonces la remoción se va a extender a lo largo de la convexidad nasolacrimal, exponiendo la presión superior del conducto. Una vez realizada toda esta remoción, debemos tener una adecuada exposición del saco, como se muestra en esta imagen, que generalmente entonces son 10 milímetros. Se va a pasar entonces una sonda de Bowman 0 o doble 0 hasta a través del sistema canalicular, pues obviamente externo desde el ojo, y se utiliza para bombar ese saco y estar seguros de que estamos a ese nivel. Nunca se debe incidir el saco hasta no estar seguros que ese es. Y después de que estamos seguros de eso, vamos a hacer una incisión sobre el saco para marsupializarlo desde el fondo hacia el conducto lagrimal, utilizando una cuchilla de Beaver número 66 o pues un bisturí enoso. Y los colgajos anterior y posterior del saco se van a reflejar pues el posterior hacia posterior y el anterior hacia anterior, o se pueden eliminar también en contra de eso según discreción del cirujano. Digamos que este pues es el instrumento que ellos recomiendan, o un bisturí enoso. La incisión se debe hacer de superior hacia inferior. Y una vez entonces tenemos el lumen del saco, como se ve en la imagen, después de hacer la incisión, si se desea, no todo el mundo lo realiza,
y también tiene unas indicaciones, se puede colocar un stent nasolagrimal que va a depender entonces de la estrechez del canalículo común. Y hay unos autores que dicen que si uno pasa la sonda de Bowman desde la parte externa, sin ningún problema por el canalículo y la válvula de Rosenmüller, no requiere el paciente el uso de estos stents. Pero si uno siente algo de resistencia en el paso de la sonda, entonces recomiendan utilizar los stents para garantizar la permeabilidad entonces de esta vía y evitar el fracaso de la cirugía. Se va a pasar entonces desde la parte externa y a recuperar dentro de la fosa nasal. Se debe pasar tanto por el punto superior como el inferior. Hay unos que solo utilizan una, pero se ha visto que ha tenido más, digamos que mejor resultado cuando se utiliza superior e inferior. Y los dos extremos se van a unir en la región endonasal con una sutura de seda 6 ceros, con unos nudos distales al canalículo común, creando entonces un circuito en el sistema canalicular, y algunos utilizan entonces fluoresceína para asegurarse de que sí están bien puestos. Aquí entonces vemos los stents, cómo los pasaron, y el tiempo ya se los voy a decir porque eso depende de lo que estemos haciendo. Se van a dejar de 4 a 6 semanas o hasta 9 meses se pueden dejar. Entonces, en este punto, si habíamos realizado un flap, se van a liberar unos márgenes del flap de esta manera, superior e inferior, y también se van a unir verticalmente, perdón, y se va a retirar un segmento de este y se va a reposicionar sobre el saco lagrimal, y si se había utilizado los stents, se van a sacar pues de ese flap para, digamos así, cerrar esa incisión que habíamos hecho en la mucosa y terminar el procedimiento quirúrgico. Esto es un videito que les traje. Voy a adelantarlo un poquito. Pues esto es simplemente se resume todo lo que yo ya había dicho. Vamos a identificar las estructuras. Fosa nasal derecha otra vez. Esto es, pues, de aquí saqué las imágenes que les mostré. El proceso frontal del maxilar, la aplicación pues de anestesia, y con el Kerrison, este autor pues, no hace ni flap ni incisiones previas, directamente retira mucosa y porción ósea de la región que había escogido, y ahí inicia pues esa disección. Él con el mismo Kerrison eleva pues la sutura el lacrimomaxilar y empieza la remoción ósea. Así queda pues la exposición inicial del saco, y completa esa remoción ósea o esa resección hasta que logra una adecuada visualización del saco. Hace la marsupialización del saco con el bisturí con la incisión primero horizontal, y ahí vemos pues cómo se abre el saco lagrimal. Pasa la sonda de Bowman y se asegura pues de que está dentro de que está pues en la posición correcta. Ahí pasa la sonda, el stent, primero uno y después pasa el otro. Si se está haciendo una adecuada, pues se está garantizando un adecuado manejo quirúrgico. Y él lo que hace finalmente es empapar un gel foam en triamcinolona y lo deja ahí en el sitio del saco lagrimal, diciendo pues como para ayudar a la cicatrización adecuada finalmente de la incisión quirúrgica. Entonces, digamos que hay otras
cosas que se pueden hacer durante la cirugía y algunos autores recomiendan siempre realizar biopsia del saco lagrimal. Algunos dicen que no es necesario, pero les traigo este artículo publicado en The Laryngoscope el año pasado por esta otorrinolaringóloga Catherine Banks, que es del Servicio de Otorrinolaringología de la Universidad de Harvard y trabaja en el Hospital de Boston, pues que está junto a la Universidad de Harvard. Y ella tiene haciendo dacriocistorrinostomías 30 años y lo que hizo fue revisar todas las 654 pacientes que llevó a este proceso, tanto abierto como endoscópico. A partir de 2000 lo empezó a hacer endoscópico y ella siempre de que empezó a hacer las cirugías les hizo biopsia a todos los pacientes. Entonces encontró que había realizado 769 biopsias en 30 años, desde 1989 hasta el año pasado. Esto porque pues son 769 en 654 pacientes, porque algunos se hicieron de manera bilateral, y lo que encontró fue que el 73.6% de esas muestras fueron reportadas con inflamación, 19.1 normales, 1% que representó 8 pacientes fueron granulomas y 0.9% que fueron 7 pacientes tuvieron una neoplasia. De estos, digamos que fueron los más importantes, 15 pacientes, el, en el 12 de ellos se sospechaba por clínica de imagen que tenían alguna anormalidad, pero en 3 no se sospechaba absolutamente nada y se encontró o una enfermedad granulomatosa o una neoplasia. Entonces, el grupo de otorrino de ese hospital concluye que, a pesar de que estas enfermedades neoplásicas y granulomatosas son causas raras de obstrucción de la vía lagrimal que requieran cirugía, se pueden identificar en ocasiones por la clínica, pero siempre por biopsia de rutina del saco lagrimal. Por lo tanto, recomiendan realizar rutinariamente biopsia del saco lagrimal. ¿Cómo se hace esto? Entonces aquí les traigo un videito que nos muestra cómo hacer la biopsia. Esto es simplemente lo mismo. Con el Kerrison se extrae la mucosa nasal y el hueso. Se hacen las osteotomías para exponer el saco lagrimal y una vez el saco lagrimal está expuesto, se va a hacer la misma fenestración horizontal, pero se van a hacer unas incisiones, perdón, vertical, pero se van a hacer unas incisiones que son horizontales, que nos va a permitir entonces extraer la parte deseada. Aquí tenemos la exposición del saco lagrimal y vemos entonces cómo le van a hacer con el mismo bisturí 2 incisiones horizontales adicionales, una a este nivel y otra a este nivel, después de realizar esa incisión vertical. Y con una pinza, que ellos usan una pinza de Takayashi, no sé si lo estoy diciendo bien, ya lo van a mencionar ahí, simplemente retiran esta porción que queda más o menos libre después de hacer esas incisiones. Esa es la manera como se hace la biopsia de saco lagrimal y pues por este artículo, que es lo último que encontré, sí recomiendan siempre hacerla. Y yo les había mencionado anteriormente que a veces hay una estrechez del canalículo común y esta la debemos identificar siempre antes de cirugía, porque si no lo hacemos, entonces vamos a tener un pobre resultado quirúrgico. Y aquí les traigo un video entonces de qué se debe hacer en este caso. Lo que se hace es con un dilatador se va a pasar a través, pues externamente hacia la fosa nasal después de haber hecho la incisión sobre el saco lagrimal. Lo vamos a ver a este nivel endonasal y se llama pues así, la CRICAT de 3 milímetros, y lo vamos a inflar entonces a 4 atmósferas y a sostener en este punto durante 90 segundos. Si sospechamos que hay pues una estrechez importante, esto se puede repetir una segunda vez esta dilatación en ese mismo tiempo quirúrgico. Posteriormente se va a aplicar entonces mitomicina C en este sitio, que siempre debe cubrirlo pues con una sonda para evitar que la mitomicina toque alguna otra parte de la fosa nasal mientras llegamos allá y se pierda pues el medicamento. Se hace la aplicación de mitomicina y el resto del procedimiento es el mismo, esto tratando pues de garantizar una adecuada
un éxito de la cirugía. Entonces, dentro de los cuidados postoperatorios, debemos mandarle a estos pacientes un tratamiento tópico en el ojo que es asociado a esteroides y se aplica una gota en el ojo 4 veces al día durante 2 semanas. Además, deben hacerse lavados nasales diarios y algunos recomiendan el uso de esteroide tópico. El que encontré fue la fluticasona 1 vez al día durante 3 semanas. Se debe evaluar al paciente 2 semanas en el postoperatorio para hacer un lavado nasal, un retiro de las costras nasales y a los 3 meses con endoscopia, idealmente pues una nasosinuscopia para confirmar la permeabilidad y la función de la bomba y para el retiro de los stents. Pero si los stents los dejamos porque el paciente tenía una estenosis del canalículo común, se pueden dejar de 6 a 9 meses. Las complicaciones se presentan en el 5% de los pacientes que son llevados a este procedimiento y las más comunes de mayor a menor frecuencia son la hemorragia, que generalmente se presenta durante el procedimiento quirúrgico y se debe controlar con la aplicación de vasoconstrictores o taponamiento nasal pues momentáneo. El paciente no debería de salir de cirugía taponado. La exposición a la grasa orbitaria, que si sucede entonces pues deciden que no se debe manipular. El hematoma orbitario y las sinequias, la obstrucción del tejido de granulación del ostium y el fallo pues quirúrgico. Dentro del fallo entonces es esa epífora que persiste después de que hubo una cicatrización y generalmente es por una osteotomía que fue insuficiente. La epífora, cuando el paciente tiene pues la cirugía fue exitosa y uno comprueba que la osteotomía está permeable, entonces esos pacientes se consideran síndrome de SUMP y deben ser llevados a cirugía, asegurarse de que la osteotomía fue adecuada y si la osteotomía entonces fue adecuada, se debe sospechar una causa funcional y el tratamiento es diferente, descartar siempre una pseudoepífora y los pacientes también pueden presentar reflejo de aire cuando se suenan la nariz y la epistaxis pues intraoperatoria que ya se las mencioné. Eso era todo lo que tenía.